En este vídeo quiero hablarte de dos libros que me han parecido excepcionales, o sea que ha sido una experiencia leerlos increíble. Yo no sé qué esperaba cuando llegaron a mí, pero no que me lo dieran todo de esta manera. De esos libros que dices, Dios mío, es que ¿cómo no me va a gustar leer? ¡Qué maravilla! ¿Cómo está escrito? ¡Vaya historia! ¡Qué temporalidad! ¡Qué todo! ¡Qué todo! Entonces, bueno, me ha pasado esto, los he leído, los he amado y digo, es que tengo que hablar de estos libros. Así que si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la By de Sí y hoy vengo a hablarte de dos libritos que me han fascinado. Lo primero, disculpad que no tengo hoy la mejor luz, está el día fatal, estaba súper nublado, lloviendo. No puedo hacer más, no puedo hacer más. Bueno, durante el mes de agosto y el mes de septiembre he leído dos libros que casualmente tienen mucho en común, siendo muy originales cada uno de ellos y hablando de temas diferentes, pero también de cosas en común. Entonces, en este vídeo lo que quiero hacer es presentaros qué cosas tienen en común estos libros y luego hablaros un poquito de cada uno de ellos, sin spoilers, ¿no? Simplemente pues contando un poco de qué van, datos así principales y contaros por qué a mí me han apasionado tanto con la esperanza de que a ti esto te llame la atención, también los leas y sobre todo que los disfrutes, aunque sea, o sea, es que yo creo que con que lo disfrutes la mitad de lo que me han gustado a mí, o sea, ya va a ser una cosa muy fuerte. Entonces nada, sin más dilación, allá vamos. El primer libro del que voy a hablaros es este, se llama Los restos del día de Kazuo Ishiguro, es una novela de 1989, editada por Anagrama. Yo creo que esta edición ya no está, pero está la que sale la película en portada, o sea que se puede conseguir el libro, quiero decir. Kazuo Ishiguro fue premio Nobel, aunque tiene nombre japonés porque nació en Japón y sus padres son japoneses y demás. Él ha vivido toda la vida en Reino Unido, por lo cual su literatura es absolutamente inglesa, él escribe en inglés y este libro es la inglesidad, si es que eso existe, ¿vale? Vamos a hablar de este libro por un lado y por el otro vamos a hablar de El último encuentro de Sándor Márai, que lo edita Salamandra en España y que es una novela de 1940, ¿vale? Entonces, antes de meternos, ¿por qué estoy yo aquí hablando de estos libros? ¿Por qué los estoy conectando? ¿Por qué en mi cabeza se estaban dando la mano? No solo porque los he leído muy seguidos. No los recomiendo especialmente, creo que se pueden espaciar y tampoco te pasa nada, simplemente eran clubs de lectura, yo no sabía de qué iban y los leí. Bueno, la primera cosa que me hizo conectar muchísimo estos libros, que es como la más evidente, es que sus protagonistas son personas que viven en el pasado. Gente que está atrapado en un mundo que ya no existe. Atrapado o que se han quedado allí porque ellos querían, ¿no? El mundo ha cambiado. Y aquí es otra de las claves. Estamos ante dos novelas de ocaso, son novelas ambientadas en Europa, una en Reino Unido y otra en torno a Viena, no en Viena expresamente, pero en una zona de campos de bosques cerca relativamente de allí, es decir, están en Europa en el siglo XX, en momentos, ambas se mueven a lo largo de varias décadas que nos enseñan el mundo y los valores y la situación, especialmente de las clases privilegiadas, en el mundo de antes de la Primera Guerra Mundial y cómo después de la Primera Guerra Mundial e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, luego os cuento qué libro hace que exactamente, el mundo es otro. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Europa ya es otra cosa. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial aún más, ¿no? Y entonces los protagonistas de estas novelas viven en el mundo de ayer, ¿no? Que decía Zweig, no han querido o no han sabido o lo que queramos adaptarse a que hay cambios, a que los valores de antes ya no valen. En el caso de Los restos del día, pues que estas jerarquías, que esta nobleza británica, esas casas con criados y con mayordomos y con visitantes y con tal, eso, o sea, el momento de Downton Abbey, ¿no? Ya no funciona igual después, ¿no? Y en el caso de El último encuentro, pues pasa un poco lo mismo, una persona de muy buena familia, de una alta burguesía y demás, está en una situación en la que todo el sistema que soportaba su propio privilegio, podríamos decir, pues ya tampoco existe, ¿vale? Podríamos ver por ahí. Entonces, en cierta manera, ambas son personas ruina en sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea de que son como el último de su clase, podríamos llegar a decir, aunque no lo sean, ¿no? Pues en Los restos del día tenemos el último gran mayordomo a su alrededor, él siente que ya
No hay nadie que entienda cómo él se comporta, las reglas de los mayordomos, del servicio, la lealtad a los señores. Y en el otro caso vamos a ver un señor, como os digo, de una alta burguesía, de una familia que venía de militares, que tenía mucha relación con la familia imperial, bueno, como pues una familia bien, ¿no? Él lo vamos a ver al final de su vida y además no ha tenido hijos, es decir, ya es el último de su línea familiar y esto se va a acabar, ¿no? Nos lo muestran de esta manera. En ambas novelas, además, los ambientes son muy importantes, ¿no? Las grandes casas en las que viven están cerrando ya habitaciones porque no se usan, con sábanas encima de los muebles, de las cosas. Se está cerrando, ¿no? Ya está quedando como en desuso, como una cosa de antaño que parece casi más pues, un museo o, como digo, pues una especie de ruinas de lujo, podríamos llegar a decir. Además, en el último encuentro se habla mucho de cómo huele a moho toda esa zona, ¿no? Ya te está indicando la propia ambientación como esto ya está rancio, esto ya no está en vigor. Estas novelas tienen algo que a mí me gusta mucho, son narradores en primera persona, los restos del día todo el rato está en primera persona y el último encuentro la mayoría está en primera persona. Hay algunas partes, sobre todo al inicio, que es un narrador que no sé si diría omnisciente exactamente, pero lo gordo de la novela en realidad está en primera persona y ambos son narradores no fiables, no fiables en el sentido de efectivamente que narrador en primera persona lo es, pero no es que te quiera engañar a ti como lector, como ocurre muchas veces, yo que sé, en thrillers. La gracia y lo que lo hace tan potente es que su propio discurso refleja lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, pero que está claramente equivocado y sesgado, y tú hasta determinados puntos en la novela no te das cuenta a qué nivel esto está distorsionando la realidad. Esto no es un plot twist, no son spoilers, yo creo que te das cuenta bastante pronto. Además, quiero decir, cuando lees un narrador primera persona, no te está contando todo, pero aquí es como muy evidente, ¿no? Cuando están en sus monólogos interiores o cuando están tal, evitan temas, te dan una visión que te están diciendo, esto fue así, fue así, fue así. Tú tienes que, como lector, darte cuenta de, bueno, tú me estás diciendo que fue así, pero tú puedes estar engañándome, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante irte dando cuenta de el papel tan importante que tienen esos puntos muertos en las narraciones de los protagonistas, de todo lo que no se dice, ¿no? Todos los silencios son muy importantes, los temas que se evitan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los restos del día, cada vez que, ahora os cuento, pero que el narrador se encuentra con algo que le incomoda además, dice, te voy a contar un recuerdo, ¿no? Entonces se va al pasado, que es como su lugar seguro, y ya está. Entonces, bueno, las primeras veces quizás no te das cuenta, pero a la tercera dices, tío, estás aquí evitando cosas, no me engañes, no me engañes. Y en el caso del último encuentro, la verdad que es aún más evidente porque aquí sí que tiene un interlocutor, a veces hace preguntas y el narrador no deja contestar muchas veces porque en realidad no quiere él escuchar respuestas ni quiere que tú en realidad las escuches, ¿no? Entonces, la gracia de este libro es que está contado solo principalmente desde un punto de vista muy concreto y lo que os decía, todo lo que no se dice, los silencios son súper importantes en las novelas y esto es algo que me encanta, todo lo que no llega a decirse, todo lo que no llega a concretarse explícitamente entre los personajes protagonistas y sus allegados es fundamental en ambas novelas, ¿vale? Guay, guay, guay. Además, bueno, estas novelas no son novelas, diría, ultra dramáticas, esas que, oh, Dios mío, me rompo el corazón, necesito 8 millones de Kleenex. No, pero sí que tienen ese ambiente nostálgico que tienen las novelas de ocaso, de personajes pues más o menos pesimistas, con unas situaciones que si bien a lo mejor ellos no se dan cuenta, tú sientes, te queda con una sensación, a mí, de que ha sido un novelón, pero no acabas feliz el libro, ¿no? Sino que te deja pues como una sensación, sí, lo que me viene a la cabeza, la palabra más grande no es pena, es sino nostalgia, ¿no? Como la sensación de hay un algo que se ha perdido para siempre. En ambas novelas vamos a tener también, además, muchas contraposiciones entre diferentes cosas que tampoco os puedo adelantar demasiado porque creo que es bueno irlas descubriendo con la novela, pero por ejemplo se va a hablar mucho de las clases privilegiadas, no solo en contraposición con las no tantos, con una clase obrera, con un tal, sino también como
con la libertad, ¿no? Parece que cuanto más privilegiado eres, a veces estás más atado, estás más en una cárcel, es tu propio honor, tu propia lealtad, tus propias cosas las que te coartan libertades sin que tú te des cuenta. Y algo que me parece muy guay, que también aparece en este libro, es como los personajes protagonistas muchas veces están tan dentro del sistema que les oprime que no se dan cuenta. Y de hecho son ellos mismos perpetuadores de este sistema, aunque quizás en este caso pues puedan llegar a estar fracasando porque un nuevo mundo, unas nuevas reglas, una nueva realidad se ha impuesto. Y otra de las cosas que tienen en común, que a mí me ha gustado mucho, es una pregunta que te dejan estos libros, que es ¿realmente podemos cambiar? Cuando ya hemos llegado a un momento de nuestra vida determinado, no digo necesariamente que tenga que ver con la edad, aunque es verdad que también tienen en común eso, ambas novelas tienen como protagonistas personas, hombres en este caso, relativamente mayores, ¿vale? ¿Se puede realmente cambiar? ¿Basta con querer? Es interesante porque vamos a ver aquí a personajes que realmente nunca lo han intentado, no quieren, pero pasan una serie de cosas en el libro que a ti te hacen preguntarte si esto es posible o no. Hay más cosas en comunes en estas dos novelas, pero creo que con estas es suficiente para que entendáis mi punto y si las leéis los vais a querer comentar con gente porque hay mucho de lo que hablar. Voy a hablaros primero de Los restos del día, porque lo leí primero, es el único motivo. Como os decía, es una novela de 1989, pero nos va a llevar a Inglaterra en los años 30 más o menos, y luego, como os decía, vamos a ir en adelante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro protagonista y nuestro narrador, que es la misma persona, se llama Stevens y él es mayordomo. Vamos a irnos como al presente, cuando lo conocemos, en el presente de la novela, que es eso, después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver en qué año, os digo, 56, creo recordar. Sí, efectivamente, en el 56, y lo vemos que él sigue en la casa en la que lleva sirviendo, en la que lleva trabajando décadas. Ha trabajado más de 3 décadas para el antiguo señor de la casa, que es Lord Darlington. Él trabaja en esta casa que se llama Darlington Hall, que para mí es absolutamente Downton Abbey, a mi cabeza es ese lugar. Sabemos que Lord Darlington ha muerto y que él tiene, de hecho, un nuevo señor, que es un estadounidense, ni más ni menos, que ha comprado la casa, y ha comprado la casa con todo el servicio que ha podido, como si fuera un mobiliario, ¿no? Entonces, pues Steven ha pasado de un señor a otro, pero su lealtad hacia este señor no es exactamente la misma que tenía hacia el anterior señor, Lord Darlington, que era un lord inglés, bueno, pues con familia, con muchos bailes, pues, bueno, el típico lord inglés de manual, ¿vale? Entonces, este señor estadounidense con el que él tiene una serie de conflictos, porque, bueno, pues es mucho más cercano, le hace bromas, tal, él no sabe relacionarse en ese sentido con su señor ni con la gente en realidad, pero bueno, le dice que se va a ir a Estados Unidos unas semanas, que por qué no se coge unas vacaciones, que seguro nunca se las ha cogido, y le da las llaves de su coche y le dice, oye, tú vete con mi coche y vete a dar una vuelta. El otro Steven dice que no, pero luego va a recibir una carta de la que fue la ama de llaves en Darlington Hall décadas atrás, con la que él trabajó pues mano a mano durante mucho tiempo, una carta que nosotros no leemos. Y él te dice que dice esto y dice lo otro, entonces bueno, voy a ir a visitarla y entonces a ver si la convenzo para que vuelva. Está claro que la casa en la que ahora está trabajando hay mucho menos servicios, ya no hacen falta tanta gente, hay luz eléctrica, hay el mundo avanzado tecnológicamente, claro. Y él ha cometido algunos errores y demás, y él piensa que es porque, no por su culpa, digamos, porque haga mal su trabajo, sino que hay tan poca gente que es que ya no le da para hacer todo, entonces acaba cometiendo errores, y eso para él como mayordomo es una cosa terrorífica. Y ella, esta señora, en la carta parece que le ha dicho como que no está muy contenta, entonces él se agarra como a algo que ha leído y dice, no, pues la voy a decir que vuelva porque así voy a recuperar el pasado, ¿no? En ese sentido, no lo dice así expresamente, pero la sensación que a mí me quedaba era un poco como Gatsby, ¿no? Queriendo volver al pasado, porque, bueno, el momento en el que ella estaba en esa casa coincidía como en el momento de máximo, el momento dorado, ¿no? De esa mansión, donde su señor recibía a grandes dignatarios internacionales, al primer ministro, incluso a gente de la familia real en casa. Él, bueno, como mayordomo era, pues eso, la persona de confianza de su señor, tal. Entonces, bueno, él piensa que trayendo a esa señora de vuelta, pues va a recuperar ese momento dorado. Entonces, él inicia un viaje de más o menos una semana, y a nosotros en la novela se nos cuenta en los diarios de viaje que él va escribiendo. Normalmente tienes día 1 por la mañana, día 2 por la tarde, día
o sea, día 3 por la mañana, día 3 por la tarde, un poco así. Entonces, él, según se va alejando de Darlington Hall, vamos a ver cómo inicia su proceso, ¿no? Digamos que el propio viaje es la excusa, pero en el fondo también va a ser lo más importante, porque va a ser un camino de autodescubrimiento para él y para enfrentarse a muchas cosas que ha vivido en los últimos años y a los que no le ha dado una pensada realmente. Y vamos a ver cómo al principio lo que se hacía va evitando todo, pero cuando va recordando ciertas cosas se ve obligado, ahora que está sin obligaciones porque está de vacaciones, cosa que nunca ha ocurrido, a ver que bueno, igual ciertas cosas que hizo Lord Darlington no estuvieron tan bien. ¿Esto qué repercusiones tuvo en la historia? Eso tal. Entonces te vas a dar cuenta que Lord Darlington tuvo un papel importante relativamente en ciertos sucesos que ocurrieron después de la Primera Guerra Mundial, en relación con Alemania y demás. ¿Y cuál fue su papel aquí? Algo que Stephen es como, esto no es un problema, esto son cosas de mi señor, mi papel es ayudarle, hacer lo que necesite y ser fiel. Y no es hasta muchas décadas después, en este momento, cuando Lord Darlington ya no ha muerto, que se empieza a plantear, oye, ¿hice yo bien? ¿Esto estuvo mal? ¿No? Es muy interesante porque vemos el arco de Lord Darlington a través de Stevens y cómo él te va contando y su visión de las cosas y cómo tú la vas completando. Lord Darlington además es muchas cosas, ¿no? Es esa vieja tradición, esa elegancia, esas maneras, ese tal, mientras que el nuevo dueño de la casa es, digamos, todo lo contrario, ¿no? Representa lo joven contra lo viejo, la tradición contra la modernidad, lo puramente británico con Estados Unidos, con lo falso, con lo auténtico, lo muerto con lo vivo. Bueno, hay como muchísimo, o sea, no hay puntadas sin hilo en este libro, ¿vale? Es un camino muy interesante el que hace Stephen de autodescubrimiento y el que tú haces con él. Stephen no es un personaje nada perfecto, la verdad es muy fácil criticar muchas cosas de las que hace y por qué las hace, pero en el fondo creo que refleja muy bien eso, una persona que está totalmente comprometida por su trabajo, que ha dejado de existir él para que exista su trabajo. O sea, eso es una cosa que a mí me partía el corazón y Stephen, a pesar de no ser para nada perfecto y de enfadarme muchas veces, me generaba mucha ternura. Porque al final está muy solo y todos los pilares en los que ha sustentado su vida ya no están, y entonces ahora siendo mayor, para mí está casi a punto de jubilarse aunque no quiera, tiene que volver a empezar de nuevo y realmente va a ser capaz de hacerlo, quiere hacerlo. En este viaje además va a ir conociendo en cada pueblo, en cada ciudad que visita, personas muy distintas con las que se ha relacionado el resto de su vida, que ha estado en esta burbuja que es Darlington Hall. Por mucho que él fuera parte de servicio, la gente a la que servía era gente pues, de muy alta clase, muy fina, con una educación, con tal. Entonces pues aquí va a ir en un pueblo y va a conocer pues a toda la gente. ¿Y sabes quién le va a ayudar? Pues toda esa gente, porque Stephen al final no se entera de mucho. Se va en el coche pero se le olvida poner gasolina, no sabe dónde hay que aparcar. O sea, es que es un desastre en el fondo en relación a toda la vida de fuera de Darlington Hall. Entonces este viaje es como un salir de la zona de confort para él y vaya salida de la zona de confort. Este libro es increíble, de verdad, o sea, lo hemos leído en lectura conjunta en mi club de lectura y fue increíble porque tiene muchos matices, tiene muchas cosas que analizar en cada capítulo, diría. Tiene unas grandes reflexiones filosóficas en relación con la dignidad, con la lealtad, incluso muy existencialistas también. También tiene muchos temas de la historia con mayúsculas, contado aquí desde, digamos, lo más pequeño, lo más humano, y cómo al final una vida puede llegar a tener bastante impacto en el mundo, si bien quizás no sea la de Stephen, quizás sí sea de otras personas con las que él se ha relacionado. Y tiene este punto además muy nostálgico, ¿no? de pensar sobre todo lo que has vivido al final de tu vida y pensar si todo ha merecido la pena o si no, y qué vas a hacer con el resto de tu vida. Esta novela es increíble, os recomiendo muchísimo leerla. En la reseña que he hecho para Instagram y también está en Goodreads he detallado todo esto un poco mejor, como más calmadamente, para no dejarme nada en el tintero, pero quería como daros unas pinceladas y animaros a leer este libro porque es espectacular. Yo no he visto la peli todavía, pero también dicen que es fantástica, así que os la dejo recomendada. Y
El último encuentro de Sándor Márai. Este es genial, lo hemos leído en el club de lectura de Anabel y también en el mío online con ella. Y aquí vamos a tener la historia de Henrik, que él es un general mayor, está ya muy mayor, ¿no? Sé que se cansa de decirlo en la novela, que vive apartado en una gran casa que también la tiene como muy cerrada, y un día pues recibe una carta de una persona que no ha visto hace 41 años. Y dispone todo muy rápido para recibirle esa noche, para encontrarse por última vez. Y desde ahí se nos empieza a contar un poco en retrospectiva la vida de Henrik, que él, pues como se decía antes, es hijo de pues, un militar muy importante, alguien con contactos en la familia imperial, bueno, una cosa como muy privilegiada. A pesar de esto, su familia no era para nada perfecta, su madre era extranjera, sufría mucho de haber dejado su Francia natal para venir aquí a Austria, bueno, tal, nace un poco en este contexto, y de hecho esto le lleva a él a tener una relación muy particular con su nodriza, con Nini, que le va a acompañar hasta el final de sus días. De hecho está en esta novela cuando él tiene 70 y algo años o 60 y algo años, allí sigue esta señora con 90 y tantos trabajando al pie del cañón, o sea, por favor. Y todo cambia en su vida, ¿no? Cuando está en el internado, así muy elitista, por cierto, por supuesto, y conoce a Conrad, que se va a convertir en su mejor amigo. Van a tener una relación súper especial, súper intensa, súper profunda. De hecho, pues todo el mundo bromea a su alrededor con que son un matrimonio bien avenido y no sé cuántos, y algo pasa y estas dos personas después se dejan de ver durante 41 años, y es que efectivamente es Conrad quien le va a visitar esa noche y se van a volver a encontrar y se van a poner en palabras lo que nunca dijeron, ¿vale? Entonces este es como el misterio que hay en la novela, y quiero saber qué pasó para gente que estaba tan unida, que tenía tanto en común, que eran como almas gemelas, prácticamente te lo pinta. ¿Por qué se separaron? ¿Qué pasó ahí? Y en la novela es muy intensa de leer, está increíble, pero es verdad que llega a un punto, no hay ningún punto y aparte, son hojas y hojas y hojas y hojas seguidas, y a mí es que eso a veces me agobiaba un poco como lectora, pero bueno, da igual, estos son detalles en sentido, pero que yo creo que es una angustia buscada por parte de Sándor Márai de meterte aquí y decir, Dios mío, esta persona es que no se está callando, le está soltando un rollo a esta otra. La cosa es que da igual pasará lo que pasará, aunque se nos van a contar ciertas cosas, el resultado es que Henrik se quedó en su casa, salvo cuando tenía que ir a la guerra porque era militar y hacer, bueno, bastantes guerras además en ese momento, quiero decir. Estaba en su casa metido 40 años dándole al run a la cabeza de lo que pasó en aquel momento y de que Conrad le traicionó porque le traicionó y... O sea, está amargadito de lo que ha vivido en todo este tiempo. No ha hecho nada de su vida más que pensar en eso. Entonces, por fin ha llegado ese momento de enfrentarse, de hablar, de ver qué ha pasado aquí. Bueno, increíble, o sea, de verdad, increíble. Yo he hecho una lectura un poco de que lo que os decía antes, de que sí, efectivamente aquí había algo más que amistad. Yo he hecho esta lectura claramente, y en el club de lectura pues la mayoría de personas también, pero ni siquiera es tan importante si es solo amistad, si hay algo más, o sea, es importante o no, porque la idea de traición, que es la clave, es la misma. Que además algo que tiene este libro que me parece genial es que también, lo que os decía antes, habla mucho de la historia. O sea, digamos, el telón de fondo de todo, lejos de ser solamente esta casita, ¿no?, que muestra tanto que es como un joyero ya viejo que se está pudriendo, donde él ha vivido todos estos años, fuera este lujo ya decrépito, fuera Europa se está descomponiendo, el imperio austrohúngaro, o sea, va en picado. Claro, es un momento histórico bastante importante, estas décadas que vamos viendo, como desde 1900 más o menos hasta 1940, 41 o así, que es yo creo cuando se ambienta la novela. Entonces, quiero decir, yo creo que cuantos más detalles de historia sepas, yo sé las bases, ¿vale? Pero ya me ha servido bastante. Vas a darte más cuenta de, mira, esto se está refiriendo a tal, mira, este es el emperador no sé cuántos, mira, la emperatriz, no, mira, ahora le llaman rey porque tal, es que este es importante que este sea de Polonia. Como que también tiene esos detalles que le dan una capa diferente a la novela, que es muy interesante. Y de hecho yo creo que también muchas de las cosas que pasan en el libro tienen la parte humana, pero luego tiene la capa o la lectura de hacerlas en clave metafórica, por un lado, de ideas, ¿no? Uno representa lo que decíamos, la burguesía, otro una clase pues más baja, obrera, la posibilidad de
con la posibilidad en ese momento de desarrollarse, si te vas, si haces esto, si haces lo otro. O sea, son ahí luchas, ¿no?, todo el rato entre opuestos en esta novela. Incluso todos los caballeros que se van a encontrar para cenar ese día también van a tener un duelo a su manera, ¿no? Ya no va a ser con armas porque son muy mayores, casi no pueden ni moverse, van a tener un duelo de palabras o van a tener un duelo de silencios y van a estar contraponiendo todo el rato ellos diferentes cosas, visiones muy distintas. Os tengo que decir que hay un personaje secundario pero también fundamental, que es Cristina, que es la mujer de Henrik. Ella tiene un papel muy importante en la novela, al mismo tiempo menos importante del que parece, y no habla en un solo momento. Es un personaje fantasma que habla mucho también del papel que tenía la mujer y también yo quiero decir que me parece una vista muy grande de Maray diciéndonos: esto no es lo importante de la novela, esto es una excusa, esto es un chivo expiatorio. Si no habla, si muchas cosas no pasan alrededor de ella, es por algo. Me encanta cómo en esos opuestos también nos lleva Maray a hablar de, por ejemplo, a contraponer la caza contra la música. O sea, son cosas como, según el personaje, las cosas que le interesen. Me parece increíble. Conrad es un personaje que no va a hablar demasiado, pero que es fundamental. Es alguien que ha tenido que vivir con una máscara puesta toda la vida, con una culpa, y que regresa a encontrarse con esta persona. Y mi pregunta, ¿no?, para ti, para que te hagas cuando leas este libro, pues, después de todo, es: ¿por qué crees que Conrad vuelve allí? Porque esta es una pregunta bastante importante si te paras a pensarlo, en plan, ¿por qué vuelve después de tantos años? ¿Hacía falta? En cualquier caso, al final lo que vamos a ver es que Henrik se ha quedado 40 años en su casa sin salir, viviendo en el pasado, viviendo en el rencor, y no tiene ningún interés en conocer el mundo actual y lo que está pasando. De hecho, toda su vida la ha marcado únicamente el volver a encontrarse con Conrad y que esto sucediera, lo que vamos a ver en este libro. Una de las cosas con las que me quedo sobre todo es cómo está escrito la parte que narra Henrik, que combina parte de monólogo interior con una conversación, pero que tiende al monólogo. O sea, es una pasada. Creo que su propia conversación y su propia forma de darse cuerda a sí mismo, de no escuchar, de estar solo ahí, está construyendo al personaje sin decírtelo, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? ¿Y qué tipo de persona ha sido toda su vida? ¿Por qué se comporta así? Deja de ser una sorpresa para ti cuanto más lees, cuanto más lo escuchas. Es un libro muy finito y al mismo tiempo condensa muchísimo, en el sentido de hay mucha descripción, por ejemplo, del ambiente en el que estás. Es todo bastante minimalista en espacios, por ejemplo. Están sobre todo el rato en el mismo sitio, pero cómo te cuenta los cuadros que había, la porcelana. Tú pasas esta velada que ellos pasan allí, tú estás allí sentada con ellos, viéndolo absolutamente todo con detalles. Es que yo tengo, cuando pienso en este libro, o sea, solo me vienen imágenes a la cabeza de esta cena como si yo hubiera estado allí. Es increíble. Y luego también es muy filosófica, como también tenía esta idea Los restos del día, es muy existencialista, y luego tiene grandes debates o grandes reflexiones o grandes ideas, ¿no?, sobre temas más o menos modernos en su enfoque, como puede ser la fidelidad, la traición, la amistad, la patria, el arraigo, las raíces, la familia, la relación con nuestro país, la responsabilidad. Es que este tipo, además, que siempre se está poniendo como el honor de su familia por encima de lo que son, en el fondo lo que ha hecho es un egoísta. Se ha metido allí en su mansión, se ha olvidado del mundo sin ningún tipo de responsabilidad social por todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque puede, porque tiene la opción de elegir al final no hacer nada, mientras que otras personas a su alrededor vamos a ver cómo no. También vamos a ver en este libro algo que me gusta mucho, que es mostrar ese poseer cosas, esas casas, esos terrenos, esas posibilidades de viajar, muchas veces como una jaula de oro, y cómo hay personas que esto no les sirve, no les llena, no les parece tan apasionante como los que lo heredan, los que lo poseen, te quieren llegar a prometer, te quieren decir que esto es a lo que hay que aspirar, ¿no? Y muchas veces a mí la sensación que me quedaba, ¿no?, como lectora, cuando leí este libro y ya pensaba en Henrik, en este personaje, en el general, decía: tío, tanto has pensado y no has entendido nada, ¿no? Qué pena. Este libro me parece, o sea,
un novelón, o sea, me parece que tiene una calidad a todos los niveles, tiene unas frases de verdad preciosas, increíbles, pero el conjunto, es que no cambiaría nada de este libro, nada de este libro, incluso tiene un final que es absolutamente anticlimático, es el único final que puede tener este libro, no puede acabar hacia arriba. Son dos personas, dos ancianos que se van a morir mañana, como quien dice, hablando. O sea, no esperéis un thriller, no esperéis grandes plot twists, que hay sorpresitas y tal, pero no en plan, ¡oh! Es otra cosa, es otro ritmo, es otra cadencia, es otra forma de contarte las cosas, donde todo está muy pensado y para mí toda esa nostalgia, todo ese anticlímax, toda esta desesperación y frustración que te genera a veces como lector que esta persona no se calle y no diga lo que quiere decir, es absolutamente buscado y me parece una genialidad por parte de Sandor Márai, un libro sobre personas ruina, empeñadas en vivir en el pasado y que me ha encantado. Así que nada, hasta aquí este vídeo de dos novelas que me han parecido increíbles, que probablemente estén en mis mejores lecturas del año porque me han parecido lo más. Espero que si alguna de ellas te llama la atención, por favor le des la oportunidad porque son increíbles. Desde mi punto de vista, me encantará que me dejes en comentarios si las has leído y me quieres contar un poco de tus impresiones, qué fue lo que más te gustó, lo que menos, porque estoy deseando charlar sobre estos libros y mira que los he leído en club de lectura, pues como, necesito más. Y si te apetece también puedes dejarme en comentarios si alguna te ha llamado más la atención que la otra, si también te gustan estas novelas de personas que viven en el pasado. Me venía a mí mucho a la cabeza también cuando leí estos libros el de Sostiene Pereira, que tengo una reseña en el canal, pero creo que el enfoque es distinto, al final es otra cosa, por eso quería comparar particularmente estas dos. Si me quieres recomendar algún libro relacionado con esto, alguna otra obra de Sandor Márai, porque seguro que lo voy a seguir leyendo, por favor hazlo en comentarios que los voy a leer muy atentamente. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!